Dios bendiga en esta gloriosa atardecer, la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo los esté amparando de una forma muy especial. Le habla tu hermano doctor Arami Ascensión de la comunidad Renovación Carismática. Y bienvenido a nuestro Catecismo de Fe. Y el Episcopal que tenemos hoy la vamos a estar ejercitándose en algunos ejercicios espirituales que van a ser de sumamente importancia para la vida de nosotros. Y el mensaje de hoy se va a tratar de esta charla, que va a ser una charla de una psicoterapia conductual de lo que es la vida de los niños cuando nacen, que nacen confundidamente a veces con una hormona más desarrollada que en otra y lo lleva a esa inclinación de la homosexualidad. Y el mensaje se va a tratar acerca de todo esto y va a ser un mensaje que va a servir de patrón para nuestra vida también y para nosotros aprender también. Y vamos a iniciar con este mensaje que va a ser muy poderoso. Cuando el niño nace, que puede ver la luz del sol y la luz de un nuevo día, a veces nace y no sabe identificar el sexo y viene como un pobre angelito buscando su preferencia sexual, si es hembra o si es varón, porque algunos niños nacen confundidos y no saben si son hembra o si son varón. Si son varón por problemas y trastornos genéticos del gen y del embrión, es decir, que esos problemas son también que vienen desde el vientre de la madre del niño y son problemas de formaciones personales. Son problemas de formaciones personales que el niño no identifica el sexo, no identifica si es hembra o si es varón. Es decir, que el niño está confundido, no sabe identificar su sexo. Entonces, el niño nace buscando esa preferencia sexual. El niño nace buscando esa preferencia sexual y viene como un angelito tratando de buscar su preferencia sexual y a veces nace confundido sin saber, porque hay una hormona más acelerada que otra. Es decir, la hormona femenina puede ser que está en un grado más alto que la hormona masculina y termina esa inclinación de la homosexualidad, Es decir, que hay una hormona que domina más que otra y controla más que otra. Entonces, cuando el niño nace confundidamente con ese trastorno emocional de homosexualidad, tiene que ser tratado a tiempo por un buen profesional de las conductas, sin apoyo y en acompañamiento de la mano de sus padres, del profesional de la conducta, para controlar todo ese patrón de conducta que el niño lleva por una buena, plena orientación del psicólogo y también profesionalmente, pero el niño no se le puede apoyar, sino acompañarlo en todo su camino. El psicólogo y también de mano de los padres, Es decir, que el niño nace con esa deformación por un problema genético, es un trastorno de emoción sexual también y también de homosexualidad. Es decir, que hay una hormona más equilibrada que otra. Es decir, la hormona femenina está más equilibrada que la otra y domina y controla más la emoción del niño y lo lleva a esa inclinación de la homosexualidad. Es decir, que con mano de un psicólogo, de un profesional, tratándolo a tiempos, orientándolo y acompañando al niño, el niño puede ese estado de homosexualidad puede restablecerlo, pero es de mano y acompañado por un psicólogo y también de mano de su padre. Entonces, la plena orientación en el niño aquí es de sumamente importancia para que el niño, el psicólogo pueda conducirle todo ese trastorno emocional y de sexualidad que el niño tiene, pueda restablecerlo, pero tiene que ser por una plena orientación, tanto del psicólogo, tanto también por la mano de su padre. Es decir, que el niño nace con esa amaneración y eso es parte de afeminar, eso lo lleva a un estado de afeminadización, que en trastorno de día le decimos eso, homosexualidad. Tiene una inclinación al mal y esa mala conducta se le puede restablecer por medio de un psicólogo. Pero el niño siempre viene como un pobre angelito buscando su preferencia sexual y hay muchos que se distraen. No todo el mundo sale homosexuales. Esos problemas son genéticos y se da mediante el efecto del niño está en el vientre
está siendo formado en su persona, ese problema se da de genético y es parte, se da en el embrión, se da en el embrión, pero es un problema genético, y es un trastorno que con la ayuda del psicólogo se puede resolver. Para controlar ese patrón de conducta, debemos alejar al paciente o al niño de toda mala práctica abusiva como la orgía, la lascivia, y alejarlo de todo cariño amoroso y afectivo de hermandad por un tiempo hasta que el niño y el paciente se restaure, porque los roces y el apego a otra persona, ese romanticismo dormiza el consciente del niño frontal, lo dormiza y esa hormona la puede llevar a un estado también de pecar y de estar con una persona, esos roces que se dan de afectivo entre otras personas, de cariño. El niño tiene que controlar, el padre tiene que controlarlo porque puede atraerse y excitarse por esa hormona que lo lleva a esa excitación. Pero esa hormona femenina está en la parte frontal del niño y todos los hombres la tenemos. Tenemos una hormona femenina y también tenemos una masculina. Lo que pasa es que hay una que se desarrolla más que la otra. Pero todos los hombres lo tenemos. Tenemos una hormona femenina y también una masculina, porque esa está en una parte frontal del cerebro. Esa hormona no está debajo del cuerpo, no, está en el mismo cerebro, que son dos hormonas que dominan, controlan los momentos. Entonces, cuando esa hormona femenina está por encima, controla y domina los sentimientos del niño y lo lleva a esa inclinación, a pecar y a la homosexualidad. Es decir, que el niño se controla mediante esa conducta, se controla no dejándole excitarse con otro niño ni teniendo hermandad afectiva con otra persona, no, sino controlar esos roces, ese apego y ese romanticismo que a veces cogen para que ese niño sea tratado a tiempo. Es decir, que si el niño lo dejamos que tenga roces con otra persona, su inconsciente se duerme y puede ser excitado. Y esa parte frontal de las emociones, el niño se deja llevar por sus sentimientos, y se domina. Es decir, que el hombre y la mujer tienen dos hormonas femeninas, una femenina y una masculina. Y esas hormonas son las hormonas de la sexualidad y las hormonas de las emociones. Y esa hormona controla la emoción sentimental del niño, y afecta el libre albedrío del niño, Es decir, que el mismo Señor nos dijo a nosotros, el Señor nos dijo a nosotros que ha puesto delante, mira bien que yo he puesto delante de ustedes la vida y la muerte. Usted elige por el buen camino que quiere coger. Es decir, que el Señor nos ha dado a nosotros un libre albedrío, lo dice Deuteronomio 30:15. El Señor nos ha dado un libre albedrío, pero si el hombre se deja controlar por la hormona femenina más que la masculina, va a tener esa inclinación siempre. El niño y el hombre va a tener esa inclinación a armar al pecado, a la homosexualidad, y eso es bíblico, hermano. Entonces, toda esa práctica abusiva de orgía, lascivia, debemos sacar al niño y de controlarlo de toda esa práctica para que no venga a tener esa caída y vuelva de nuevo a recaer en el mismo pecado. Si recae en el mismo pecado, es difícil levantarse porque la homosexualidad es un trastorno de las emociones que la persona que cae ahí lo lleva a un extremo bajo, que lo lleva al alcohol, lo lleva a la promiscuidad, lo lleva a la idolatría y se refugia en ese pecado. Porque es un pecado fuerte y grave, y es un pecado venial que está dentro de la vena, corre dentro de la vena. Entonces, cuando nosotros mantenemos al niño alejado de todo eso, esa hormona femenina que está en la parte inconsciente frontal del cerebro del niño, entonces se anormaliza y no se adormiza, no, sino que el niño está consciente de lo que el niño está caminando, está haciendo, y por la guía del profesional, del psicólogo, se va dando de cuenta, y esa terapia lo va a ir restableciendo, pero es guiándose y dejándose llevar por el psicólogo. El niño sale a buen camino. Y todo
tenemos un libre albedrío y Dios no lo condena, porque la Biblia dice que Dios ha puesto delante de nosotros el bien y el mal para que nosotros elijamos el camino que queremos llevar. Todos los hombres nacen con esas dos hormonas emocionales, una femenina y una masculina, y está en su consciente frontal. Y cuando esa hormona, una se desarrolla más que la otra, hay problemas emocionales. Hay problemas emocionales si la hormona femenina es más dominante. Si la hormona femenina es más dominante que la masculina, va a tener problemas genéticos, va a tener ese problema genético y emocional. Y va a tener esa inclinación a la homosexualidad. Y eso siempre pasa en el hombre, hermano. Eso siempre pasa en el hombre y en el niño. Y el niño nace confundido que no sabe si es hembra, si es macho, porque está confundido. Hay una confusión, porque hay una hormona que está dominando más y lo controla y lo lleva a otro camino, lo lleva a la homosexualidad, lo lleva camino a la homosexualidad, y por eso está confundido, no sabe si es hombre y varón. Pero nosotros, como psicólogos de la profesional de la conducta, nosotros le hacemos una introspección al niño y le sacamos todo lo que tiene adentro. Si vemos que el niño es varón, si vemos que el niño es varón y tiene esa inclinación a la homosexualidad, sabemos que esa hormona femenina está dominando más en el niño. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Que el niño lo ponemos al niño a elegir, le hacemos una prueba al niño, ponemos al niño a elegir qué le gusta, si es mujer o hombre. Si el niño dice mujer, bueno, tiene una inclinación a la homosexualidad. Tiene que elegir a ser varón porque él tiene un pene, no una vulva. Él tiene un pene, no una vulva. Él no puede tener esa inclinación a la homosexualidad porque tiene un pene. Entonces le hacemos esa prueba y le damos a entender que él tiene un pene, no una vulva, que él tiene que rehacer su vida como hombre y tratar de ayudar al psicólogo también a trabajarle su conducta, hermano. Y todo esto es parte también de la Biblia. Y esto es un mensaje con una charla conductual que estamos hablando acerca de esa inclinación, que es una inclinación al mal, y la Biblia condona a los homosexuales, que dice no se eche hombre con hombre. La Biblia lo dice muy claro, hermano. Hermanos, esa hormona predominante controla al niño y controla sus emociones y sus sentimientos, y lo lleva a torcerse por un mal camino de promiscuidad y a tener ese problema conductual de dificultad. Y en psicología, la psicología poco a poco lo va a ir orientando al niño a tener ese acto dominio propio de sí mismo y tener esa ayuda, y por medio de la ayuda de Dios, si el niño se va controlando y se va dominando, pero con la ayuda del psicólogo, el psicólogo por medio de una orientación, una terapia, va a ayudar a ese niño a tener acto dominio propio de sí mismos, a controlar sus propias emociones y a que si él sigue los lineamientos del psicólogo, entonces su patrón de conducta puede cambiar. Y ese patrón de conducta puede cambiar, pero es llevándose en obediencia, y poco a poco, con la ayuda del psicólogo y la ayuda de Dios, el niño puede salir por un buen camino, hermano, cuando el niño está confundido en el corazón y en el inconsciente, no recuerda su sexo biológicamente y sus sentimientos son controlados todos por la parte prefrontal y emocional, por esa cédula femenina que es más predominante que la cédula masculina y está interconectada. Las dos cédulas están interconectadas. Lo que pasa es que hay una que domina más que la otra, y lleva al niño a esa inclinación, Hermanos, a veces la persona homosexual, se refugia en la idolatría y se embriagan el alma con actos de sexualidad lasciviosa, orgía, que lo lleva a esa sexualidad y al encantamiento promiscuo, bajo droga, alcoholismo, fiesta, mundanalidad. Y estas son prácticas abusivas que la Biblia condena también, y condena la homosexualidad como una que lo lleva a esa vida mercabélica y mercacólica también. Lo lleva a esa vida y la condena porque es un acto de aberración. Y todo el homosexual se refugia
y se refugia, y casi la mayoría de todos los homosexuales que tú ves hoy en día están inclinados a la idolatría también, y viven una vida de embriaguez con un acto de sexualidad, y practican la lascivia, la orgía, y lo lleva a esa sexualidad y a todo ese encantamiento, bajo promiscuidad, bajo droga, alcohol, fiesta mundana, y son prácticas que la Biblia lo condena y son abusivas, y que son prácticas también mercabélicas, que lleva a ese niño a esa condenación. Por eso, hermanos, que no, si tú estás al hermano del alcance de ayudar a un niño que está así por esa casa, porque lo lleva a esa idolatría. Casi la mayoría de los homosexuales practican la idolatría, porque así ellos pueden seducir a la persona, y son encantamientos que los llevan a esa promiscuidad. Pero nosotros, hermanos, sabemos que la idolatría y la homosexualidad son casos aberrantes delante de la presencia del Señor, y el Señor los condena porque son casos aberrantes de insectos que manchan la sociedad, hermano. El cromosoma de la mujer es XX, y el cromosoma del hombre es XY. Y se determina biológicamente la mujer como XX y el hombre como biológicamente como XY. Y así se identifica el sexo. Pero cuando ese sexo llega en la vida de un homosexual, ahí esa hormona prefrontal domina más, y se convierte en XX y en XY, que dominan, controlan la vida del homosexual y lo lleva a esa vida de inclinación, y de homosexualidad, hermano. Entonces, hermano, todo eso es condenado por parte del Señor, hermanos. Todo eso es condenado de parte del Señor, hermanos. Hermanos, la Biblia nos dice muy claro, hermano. Que no se echen varón con varón, porque eso es un acto de aberración, infamia, deshonra, insecto, y te lleva a la inclinación, al mal y al juicio y a la condenación. Y alguna persona han caído en ese mal. La Biblia no habla de una ciudad, de dos ciudades, Sodoma y Gomorra. La Biblia no habla de Sodoma y Gomorra, también que entraron en rebelión con Dios. El LGBT hoy en día, hermano, la vida de esa gente está promiscua por toda la calle, y ha entrado en rebelión con Dios, porque Dios también condenó la ciudad de Gomorra y Sodoma por ese acto de aberración de homosexualidad. Dios lo condenó, hermano. Ese acto de aberración de sexualidad, Dios lo condenó, hermano. Dios lo condenó, hermanos. Es decir, hermanos, que la afeminación es un pecado de aberrante ante Dios, y la amaneración también es un pecado. Entonces, el niño viene buscando como un angelito buscando esa sensualidad, y no la puede identificar porque nace con una inclinación al mal. Hermanos, los sodomitas se encendieron entre pasión vergonzosa y cambiaron su uso natural por un uso contrario al natural, y fornicaron, echándose hombres con hombres, y se convirtieron necios ideales sin afectos naturales, y fueron implacados en su propio pecado de condenación, y se extraviaron y se encendieron en ese pecado de homosexualidad. Dice la Escritura, Romano en uno de adelante, que se entregaron a pasiones vergonzosas, cambiaron su propio uso natural, lo cambiaron por un uso contrario al natural, y fornicaron, echándose hombre con hombre, y se convirtieron en personas necias, ideales, sin afecto natural, implacables, y fueron condenados en su propio pecado, y se distraviaron y se encendieron por medio de ese pecado de sexualidad. Es decir, hermano, que Dios condena, hermano. Dios condena ese pecado, y ese es un pecado aberrante. Es un pecado aberrante. La homosexualidad es un pecado aberrante, hermano. Es un pecado aberrante. Hermano.
La homosexualidad se identifica como el tercer sexo del hombre. La homosexualidad se identifica como el tercer sexo del hombre que no existe y ni tiene existencia procreativa porque genéticamente su vientre no fecunda y no tiene matriz de fecundación. Es decir, que la homosexualidad no existe y no existe sexo entremedio, no existe sexo entremedio y se renombra como el tercer sexo. Los homosexuales lo nombran como el tercer sexo. No existe sexo entremedio. No existe sexo entremedio. La homosexualidad no procrea. Lo único que procrea en la existencia son el hombre y la mujer porque no existe sexo entremedio. No existe sexo entremedio. Y el homosexual tiene la homosexualidad como el tercer sexo y no existe sexo entremedio. Debemos entender eso. Génesis no habla de un origen, no habla de un diseño, es donde Dios procreó a la gente. Nos dice la Escritura que Génesis 1:27 nos dice, y procreó Dios al hombre y a la mujer conforme a su imagen y conforme a su semejanza, lo procreó Dios, varón y hembra, para que se multipliquen, se fructifiquen, llenen la tierra, la sojuzguen y procreen todo. Pero ¿qué creó Dios? Varón y hembra. Ese es el diseño y ese lo dije. Varón y hembra lo procreó Dios. Es decir, que no existe sexo entre medio. Varón y hembra lo procreó Dios. Ese es el origen y ese es el diseño que ha existido y siempre va a existir. Porque el sexo de la homosexualidad no fecunda ni tiene matriz para fecundar un efecto. Porque el efecto no se realiza dentro de la homosexualidad. Eso no existe. Lo que le puede venir una enfermedad de cáncer y entrar y hacerle un papá Nicolau para sacarle todo ese efecto que tiene ese homosexual dentro de su vientre, porque no fecunda. Lo único que fecunda son las mujeres. Es decir, que hombre y mujer los creó Dios conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Eso es lo que dice la Biblia. Hombre y mujeres los procreó Dios. Es decir, que no existe sexos intermediarios. Hombre y mujer lo creó Dios para que se multipliquen, se fructifiquen, sojuzguen la tierra, la sojuzguen y las procreen todo. Hermano, con lo único que Dios no se mete es con el libre albedrío. Hermano, con lo único que Dios no se mete es con el libre albedrío. Pero sí condena tu acto, errores y acciones. La misma Escritura nos dice que el Señor ha puesto delante de nosotros el bien y el mal para que uno elija el buen camino correcto y sea salvo. El bien y el mal, Dios lo ha puesto, pero Dios no te va a venir a decir a ti que haga esto atento a fuerza, no. Dios ha puesto un libre albedrío que uno identifica que uno quiere elegir, si el bien o el mal. Tú identificas para dónde quieres irte, hermano. Si el bien y el mal, Dios ha puesto el libre albedrío del bien y el mal y tú eliges el camino correcto que tienen que elegir para ser salvo. Y la Biblia lo dice muy bien, que la persona se salva es arrepintiéndose de todo su pecado y santificándose delante de la presencia del Señor. Pero el Señor ha puesto de nosotros el bien y el mal para que nosotros elijamos y seamos salvos. Hermano, la Sagrada Escritura nos dice que una buena formación en el niño de ejemplo y valor engurgece a tu abuela, y la honra de los hijos son los padres y son corona de orgullo y valor. Son los hijos en el padre, son los hijos del padre, son su honra y orgullo. Es decir, el niño que deshonra al padre con un acto así aberrante de homosexualidad, esa es la deshonra de la casa, del hogar. Pero el niño, dice la escritura que un niño buen formado, de ejemplo y valor, orgullece a la abuela y es honra y corona del orgullo del padre y el valor del padre, ese niño. Y no es deshonrado por el padre, ni el niño tampoco dignifica al padre por medio de ese acto de veneración. Porque hay padres que no se sienten orgullosos hoy en día de algunos hijos que nacen con esa inclinación al mal. Pero tampoco no los podemos discriminar porque ellos nacen confundidamente. Ellos no saben si son hembras o son machos. Hay una hormona predominante que dominan y lo controla y lo llevan a ese camino de inclinación. Entonces, con la ayuda del psicólogo de terapia,
No, el padre no apoyándolo, no, sino en acompañamiento, con la ayuda del psicólogo y alguna terapia cognitiva, el niño puede salir a camino. Y todo afecto amoroso, romántico, de orgías lasciviosas, que el niño alejarlo de todo eso, para que no vuelva a caer en esa inclinación, porque si cae, puede caer sumamente bajo. Hermanos, Jeremías fue elegido y formado en el vientre de su madre y conocido por Dios y santificado para cumplir su misión. Y hubo un nacimiento y ese nacimiento fue cuidado por Dios. Ese nacimiento fue cuidado por Dios de Jeremías. No todo nace con esa inclinación. Dios nos cuida y nos protege, pero no todo nace con esa inclinación. Dios tiene cuidado de nosotros desde el vientre, pero el demonio, Satanás, es que pone esa orgía, esa lascivia y trata de dañar la creación de Dios. Satanás trata de dañar la creación de Dios, pero es Satanás, hermanos, es Satanás. Jeremías fue elegido y formado en el vientre de su madre, santificado para cumplir su misión, y en ese nacimiento Jeremías fue cuidado por Dios y lo santificó para que vaya a cumplir una misión a la nación, ser pregonero de justicia, proclamar la justicia de arrepentimiento y perdón a la persona, que a eso que Dios nos llama. Y Dios se va a sentir orgulloso de nosotros. Se va a sentir orgulloso de nosotros. Hermanos, debemos caminar como hijos obedientes, hermanos. Debemos caminar como hijos obedientes conforme no conforme a los deseos de las emociones de la carne, sino no conforme a los deseos de la carne, sino caminar como hijo de la luz, como hijo de la luz. Y así el Señor, así es nosotros, a veces nosotros en otro tiempo, hermano, nosotros anduvimos así, en ese pecado. En otro tiempo nosotros anduvimos así en ese pecado, bajo nuestra ignorancia pecaminosa, pero Dios nos restauró, nos rescató del pecado y nos trajo a ese lugar de luz. Pero debemos caminar bajo obediencia y no conforme a los deseos de las emociones de la carne, porque nos inclina siempre al mal. Hermano, tenemos que ser santos en todo. Hermano, tenemos que ser santos en todo proceder y en toda nuestra manera de vivir, como está escrito, ser santo porque yo soy santo, en obra y conducta, y siguiendo la paz con toda la santidad, sin la cual nosotros no podemos ver a Dios. No podemos ver a Dios, sino seguir el bien y la pureza y la formación que el Señor nos ha dado. Seguir el bien y la pureza y la formación que el Señor nos ha dado. Y en toda nuestra vida de proceder, caminar bajo santidad, y seguir la paz con la santidad, sin la cual nadie va a ver al Señor. El homosexual, si no sigue la paz con la santidad, no va a ver al Señor. Tiene que seguir la paz con toda la santidad para así poder ver al Señor. Ver al Señor. Hermano, existe mucha, en el mundo de la homosexualidad, existe heterosexuales también, existe homofobia, son también ramas que se han embrucado en la sociedad. El heterosexual son personas que están opuestas, sienten atracciones sexuales y emocionales hacia una persona del sexo opuesto y viceversa, hermano. Y son de las dos líneas, tanto que le gusta a los hombres como a las mujeres, y sienten esa atracción y esa excitación por ese sexo opuesto. Y de diferentes géneros. Y esos comportamientos, hermanos, sexuales, hay que distinguirlo en la persona, porque son cambios que se dan hormonales, y son comportamientos que te llevan a la sexualidad y a tener también inclinación a las dos personas. Me gusta tanto como mujer, tanto me gusta como hombre, hermano. Eso se le llaman los heterosexuales. Los heterosexuales tienen esas dos inclinación opuesta a ese sexo. Le gusta tanto a la mujer como tanto al hombre. Tienen esa inclinación, hermanos. Y entonces esa emoción, hermano, se revoltía porque tiene una hormona
predominante que lo domina, que es XX y XY. Esas dos hormonas lo domina. La de la mujer, como tanto la del hombre, la domina esa dos hormonas. XX, que es la hormona de la mujer, y la XY, que es la hormona del hombre. Es el heterosexual, tiene esas dos hormonas que lo predomina. Le gusta tanto al hombre y le gusta tanto a la mujer. Tiene esa dos inclinación. Son heterosexuales, le gustan las dos vías y asienten atracción, excitación por ese sexo opuesto de diferentes géneros, y es un mal comportamiento que se da y tenemos que identificar a esa persona así, condenar su pecado, hermanos, condenar el pecado. Pero el homofóbico son otra persona. El homofóbico son personas que odian a esa persona, rechazan la homosexualidad y atacan violentamente con esa persona que tienen ese sexo opuesto. La homofobia, atacan a esa persona. Pero nosotros no debemos incriminar a nadie, hermano, porque nadie tiene problema de eso, de lo que le está pasando, de ese problema emocional. Ellos no tienen problema de eso. Ellos no saben de eso, aunque ellos nacen con esa discriminación. No podemos ser homofóbicos contra esa gente, odiarlo violentamente, atacar con ellos. No podemos hacer eso, ni rechazarlo tampoco, sino a tratarlos de ayudarlo, llevar a un psicólogo y a darle una terapia conductual que se reivindiquen en la sociedad. Y esas personas que son así, homofóbicas, esas personas que son así homofóbicas, atacan con esa gente, pero nosotros debemos prevenir eso, combatir eso, la discriminación, combatir esa discriminación hacia esa gente, porque esa gente no tiene culpa de nacer así. Ellos no tienen la culpa de nacer así. Nosotros tenemos que tratar de mano de un psicólogo, de ayuda de sus padres, no apoyándolos, sino en acompañamiento a que ellos salgan de esa inclinación, hermano. Y que el Señor los pueda a cambiar de esa forma amanerada y afeminada. Esa forma amanerada y afeminada, el Señor los puede cambiar. Pero el niño no sabe de eso, que ha nacido así, porque el niño viene como un angelito buscando su preferencia sexual. Siempre es varón, ellos vienen buscándola, y como hay una hormona que domina más que otra, ellos se inclinan a eso. Ellos no tienen culpa de eso. No podemos discriminarlo. Hay que prevenir y combatir eso, no discriminar a esa gente, sino ayudarlo con la mano de un psicólogo profesional y la ayuda del padre y la madre, no apoyándola, sino acompañándola. Este ha sido el mensaje, hermano, y esta ha sido la charla cognitiva. Esta terapia nos sirve para nosotros reflexionar y no atacar a esa gente. Dios le bendiga y Dios le guarde. Si este mensaje te ha sido de bendición, te invitamos a que comentes, publique, y estamos pendientes de tu comentario.